Bueno, en la última clase estuvimos exponiendo cómo la escuela de Cervera plantea y da respuesta desde principios clásicos al problema de las dos físicas o incluso de la relación entre el método que llaman disputativo o dialéctico y el método matemático experimental. Con el caso de la escuela de Cervera pasa con lo que con muchas otras cosas que vamos a mencionar en la clase de hoy. Lo que empieza a desarrollarse allí en una continuidad vital de la tradición escolástica va a ver rota su continuidad por acontecimientos de la historia política y de la historia eclesiástica que interrumpen el desarrollo pacífico de estas tradiciones culturales. Como la escuela de Cervera era jesuítica, aquí tenemos que tener en cuenta en primer lugar la expulsión de la Compañía de Jesús de España y en segundo lugar la extinción de la Compañía de Jesús en la Iglesia entera por breve del Papa Clemente XIV. Ambas cosas en la segunda mitad del siglo XVIII, recordemos, ¿no? De manera que ahí tenemos un proceso interrumpido, pero no va a afectar esto solamente a los jesuitas, porque después va a caer el golpe a través de la Revolución Francesa sobre la Iglesia Católica de Francia entera y particularmente sobre todas las órdenes monásticas mendicantes que se dedicaban ampliamente al cultivo de la tradición escolástica y al cultivo de los saberes en general, ¿no? Más allá de la teología y de la filosofía de tradición escolástica, al cultivo de los saberes en general. Recordemos la importancia, por ejemplo, de los vestidos franceses en el desarrollo de la diplomática, ciencia y arte de la crítica textual rigurosa, ¿no? Y cómo los benedictinos de la Congregación de San Mauro durante los siglos XVII y XVIII desarrollaron una prolífica actividad de edición de textos de los Santos Padres. Entonces, toda esa inmensa, ingente labor intelectual va a quedar destruida de lo que son símbolos los monasterios arrasados, incendiados, destruidos de la Francia entera durante el proceso de la llamada Revolución Francesa, ¿no? Que en realidad los buenos franceses católicos tienen razón de decir que no fue francesa, sino más bien satánica, que es lo que es, ¿no? Como todas las grandes revoluciones de ese talante. Pero que afectó a Francia, claro. Hemos tratado de presentar un panorama de la escolástica en el siglo XVIII como, suele decirse, la punta de un iceberg, ¿no? Es decir, no es eso exactamente, porque es buena parte de la vida intelectual de la tradición escolástica en esa época, es bastante más que la punta, pero no es el todo. Lo que quiero hacer hoy es presentar cómo esa actividad está presente también en otras naciones de la cristiandad y destacar algunas figuras particulares. Hablando de la tradición escolástica, voy a hacer en primer lugar alusión a Francia. En Francia, el escolasticismo sigue floreciendo en el siglo XVIII, pero con un matiz que cabe diferenciar en relación con España, diríamos, mucho más en lo teológico que en lo filosófico. Es decir, no hay un florecimiento de una filosofía de tradición escolástica con una amplia literatura como en España, lo cual no quiere decir que no se enseñe la filosofía según la tradición escolástica, pero no hay una gran producción literaria.
los escolásticos más notables y de mayor enjundia de la Francia del siglo XVIII son teólogos, ¿no? Mencionemos a los dos principales. Los dos que voy a mencionar son, en realidad, voy a mencionar a tres, pero hay dos que son tomistas y uno que es un franciscano escotista. Los dos tomistas son, en la primera mitad del siglo, el padre Juan Bautista Gonet, Jean-Baptiste Gonet, que fue llamado en la Francia del siglo XVIII el príncipe de los tomistas, ¿no? En virtud de su magna obra titulada Cripeus Thomistarum, que es una gran síntesis teológica inspirada en Santo Tomás y que contiene la discusión y la refutación desde la tradición tomista de todos los puntos teológicos discutidos con las escuelas rivales, ¿no? Jean-Baptiste Gonet. Y es interesante advertir que el principal maestro de Jean-Baptiste Gonet, como él mismo lo reconoce y lo cita reiteradamente, es el tomista español de la segunda mitad del XVII, Pedro de Godoy. Es decir, esto muestra también cómo en el mundo de la escolástica sigue funcionando eso que fue característica de toda la historia intelectual de la cristiandad, ¿no? La vida intelectual escolástica es común a los pueblos, no es de cada pueblo en particular, aunque adquiera matices particulares en cada uno, ¿no? Eso no queda descartado de modo alguno. Es una tradición cultural de toda la cristiandad, universal. Hay que decir, obviamente, de toda la cristiandad católica en esta época, ¿no? Porque el protestantismo tiene en su raíz un espíritu anti-escolástico, que es manifiesto en sus fundadores, ¿no? Tanto en Lutero como en Calvino. Con matiz también ahí, porque es claramente el más violentamente antiescolástico, Lutero, ¿no? Esto no quiere decir que Calvino no lo sea, pero Lutero tiene, como en todas las cosas, un lenguaje mucho más áspero, más retóricamente violento contra la escolástica, ¿no? La otra gran figura del tomismo francés del siglo XVIII es el padre Villars, Charles Villars. Villars compuso un comentario a la Suma de Teología, un comentario compendioso, podemos decir, no es extraordinariamente extenso, tiene un estilo muy didáctico, pero es también una de las obras principales de toda la escuela tomista del siglo XVIII. Eso que yo dije que son principalmente teólogos no pasa con la otra figura que quiero mencionar del panorama francés, que es Claude Frassen. El padre Frassen, franciscano, es considerado uno de los máximos escotistas de toda la historia. Y compuso no solo una síntesis de la teología, según Juan Duns Scoto, sino también de la filosofía. De manera que la labor de Frassen es una labor inmensa como labor de recopilación y de síntesis de toda la tradición escotista que va del siglo XIV al siglo XVII, es decir, de todos sus predecesores, ¿no? Y es importante destacar para nuestro tema, que es la historia de la filosofía, que lo hace no solo en relación con la teología, sino también en relación con la filosofía, ¿no? Es un gran filósofo escotista, Frassen. Y de hecho, las obras de Frassen de síntesis del escotismo filosófico van a ser manual de todos los conventos franciscanos durante el siglo XVIII, XIX, porque serán la obra principal donde abrevar la filosofía o el pensamiento filosófico clásico según la mente de Juan Duns Scott. Dicho lo cual, surge casi espontáneamente la necesidad de referirnos a otro
importante cultivo de filosofía según la escolástica, pero que se da esta vez en Italia, más precisamente en Roma, aunque no sean italianos solamente los frailes que participan en el movimiento. Bien sabido es que hacia fines del siglo XVI surge una nueva rama de la orden franciscana, que son los capuchinos. Y hacia mediados del siglo XVII, los capuchinos van a fundar en Roma un colegio propio, o sea, un centro de estudios, una residencia y al mismo tiempo centro de estudios para los frailes capuchinos de toda la Iglesia Universal, ¿no? Por eso el colegio está en Roma. Ese colegio va a llevar el nombre y título de San Buenaventura, pero no porque sí, sino porque los capuchinos, diferenciándose en esto del resto de los franciscanos, no van a ser del beato Juan Duns Scoto, su maestro teológico y filosófico, sino de San Buenaventura. Con lo cual reflorece, vuelve a surgir la escuela bonaventuriana, que había tenido importantísimos representantes en el siglo XIII, en el siglo XIV ya empieza a opacarse, aunque se lo cita San Buenaventura, no hay propiamente bonaventurianos, ¿no? Y precisamente la razón histórica fundamental, ¿cuál es? Que los franciscanos van a tomar como su doctor escolástico a Duns Scoto, ¿no? Pero con el nacimiento de los capuchinos eso tiene un viraje histórico, porque los capuchinos van a reivindicar la figura de San Buenaventura, doctor de la Iglesia, proclamado tal precisamente también en la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Eso tiene un impacto importante en los capuchinos, y puesto por la bula de proclamación de su doctorado al nivel de Santo Tomás de Aquino en la importancia que tiene en la historia de la Iglesia y del pensamiento teológico, y eso les va a dar impulso a los capuchinos para retomar a San Buenaventura como su gran maestro. Y en el colegio bonaventuriano se escriben durante el siglo XVII, ¿no? Esto nos retrotrae un poquitito, pero estamos en la segunda mitad del siglo XVII, compendios de filosofía según la mente de San Buenaventura. Aquí, este es un hecho histórico importantísimo porque vemos reaparecer, reflorecer la escuela bonaventuriana. Este hecho histórico, de nuevo, pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué queda pronto agostado esto? Porque, claro, la tierra en que empieza a crecer, que era no como la de la parábola, poquita tierra, de poca profundidad, sino tierra muy profunda, va a ser excavada y tirada fuera, ¿no? Este es el problema. Y le van a quitar el sustrato histórico a todo este gran movimiento intelectual. Esto lo enfatizo ¿por qué? Porque a veces en ciertos manuales de historia de la filosofía, si bien en la mayoría sucede que esto se ignora por completo, en algunos trabajos más especializados puede que se mencione la escolástica de estos tiempos, pero siempre bajo el título de escolástica decadente, como si fuese nada más que un remanente del pasado que se está muriendo y que sigue viviendo nada más que por inercia, ¿no? Eso es una imagen histórica absolutamente errónea y además que implica un fuerte historicismo en la base, creo yo, ¿no? Si detrás de eso hay una ideología historicista, según la cual esa manera de pensar pertenecía a una época ya superada y que si subsistía simplemente como una especie de animal en vías de extinción, ¿no? Esto es absolutamente falso, como falso es el historicismo que sustenta esa visión. Entonces, fíjense, hemos salido de España y ya podemos señalar algunos hechos notables, ¿no? De la cultura filosófica del siglo XVII y XVIII, dentro de la escolástica, en Francia y en Italia. En cuanto al tomismo, en Italia pasa lo mismo que en Francia. Los grandes tomistas del siglo XVIII italianos son básicamente teólogos y ocupados en temáticas muy particulares, en el caso de Italia, no sintetizadores del tomismo como pueden ser Gonet y Villuard, sino más bien preocupados en temas
particulares de teología moral o de teología de la Iglesia, como es el caso del dominico Daniele Concina, que es el más célebre tomista del siglo XVIII italiano, pero cuya preocupación está centrada, insisto, en problemas teológico-morales y teológico-eclesiales, sobre todo la relación entre la autoridad papal y la de conciliar, ese tipo de problemas que afectan a la segunda mitad del siglo XVIII por el famoso sínodo de Pistoia. Y cuando menciono el sínodo de Pistoia, menciono también un tema importante de la historia cultural de la época, porque acá tengo que volver a una temática que ya apareció en España, pero ahora la replanteo a nivel general de la cristiandad católica. Esta tradición escolástica sumamente vital, vigorosa, con grandes riquezas intelectuales y también en el terreno de la filosofía, no solamente en la teología, se enfrenta a lo largo del siglo XVIII con un iluminismo naciente, pujante y en diversos aspectos de la vida concreta de las sociedades europeas triunfante. Frente a ese fenómeno, la tradición del pensamiento católico permanecerá firmemente crítica, pero con matices. Y esto es lo que quiero replantear. Ya hemos visto cómo en España, conservando claramente la distinción entre iluminismo e ilustración, los ilustrados españoles pertenecen a distintos tipos de pensamiento. Hay auténticos ilustrados en el sentido de gente erudita, que cultivan con rigor alguna disciplina. Hay ilustrados en el sentido de eruditos universales que se interesan por todo aunque no estudien profundamente nada. Y hay ilustrados con sabor iluminista. Y ese sabor iluminista en algunos casos se transforma en infisión de errores iluministas, como es el caso de Jovellanos. Entonces, la distinción tajante entre ilustración e iluminismo, que es perfectamente válida, porque ilustración se puede entender en buen sentido, claramente, ¿no? Como hemos dicho, por ejemplo, del gran jesuita Hervasi Panduro, que era un hombre de gran ilustración, ¿no? Ilustrado en el buen sentido de la palabra. O lo que puede decir también del padre Enrique Flores, gran historiador y recopilador de documentos históricos de la España del siglo XVIII, ¿no? Para decir, lo que él recopila son los documentos históricos de la historia, de toda la historia de la Iglesia en España, ¿verdad? En su famosa La España Sagrada. Esos son hombres de espíritu ilustrado en el sentido perfectamente compatible con la tradición católica, porque esa ilustración no es otra cosa que el espíritu de la paideia griega. No es otra cosa. Es la humanitas ciceroniana renovada, pero no otra cosa distinta. Pero es cierto también que surge otro tipo de ilustrado, de católico ilustrado, ¿no? No se los puede llamar iluministas sin más porque, primero que nada, permanecen en la fe, ¿no? O por lo menos hacen profesión de la fe católica. Y en algunos temas, como es el caso de Jovellanos, lo político y lo moral, defienden principios de la fe católica. Pero en su concepción de la historia, del mundo, de la cultura, están profundamente inficionados por la mentalidad iluminista. Podríamos decir que hay un intermedio, ¿no? Ilustrados que, sin estar inficionados de iluminismo, no ven del todo mal ciertos aspectos de la mentalidad
ilustrada que no distinguen del iluminismo, porque esa distinción es clara en algunas tradiciones como la española, pero no es nada clara ni en Francia ni en Alemania, por ejemplo, ni en Italia. Y al no ser clara esa distinción se producen una serie de planteos problemáticos que es interesante señalar. Y para no hacerlo en abstracto, voy a hacerlo con dos figuras bien concretas del pensamiento católico del siglo XVIII, que son el uno, un ilustre abad alemán, que fue abad, príncipe abad de Sankt Emmeran en Regensburg. Estamos en Baviera, ¿no? Corazón de la Alemania católica. Estamos ante un monje benedictino, abad de una de las más antiguas e ilustres abadías de toda la Germania, la abadía de Sankt Emmeran en Regensburg. Este hombre fue un ilustre teólogo y filósofo, pero ya vamos a ver con qué perfil. Y la otra figura que quiero presentar es la del cardenal Giacinto Segismondo Gerdil, figura importantísima de la vida intelectual italiana a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVIII. El cardenal Gerdil era un sacerdote barnabita, de la orden llamada de los clérigos regulares de San Pablo, que había fundado en el siglo XVI San Antonio María Zaccaria. Bien. Una orden al estilo de los teatinos y los jesuitas, es decir, de clérigos regulares, ¿no? Pero que tuvo difusión sobre todo en Italia, mientras las otras dos se difundieron mucho más ampliamente, sobre todo en la Compañía de Jesús, ¿no? Los barnabitas existieron sobre todo en Italia, tenían su fuerte en ciertas regiones particularmente de Italia. Bien. El cardenal Gerdil es una figura eclesiástica notable, como llegó a ser cardenal de la Santa Iglesia por esto, ¿no? Por su eminencia intelectual fundamentalmente, pero también por su intervención en ciertas disputas y cuestiones en que defendió vigorosamente la autoridad papal, como en el caso del Sínodo de Pistoia, al que se opuso con energía. Ahora bien, tanto el abad Forster, Frobenius Forster, no sé si lo voy a nombrar, me parece que todavía no había dicho el nombre. Sí, muy bien. Sí. Ahora lo nombro y no sé si ya. Bien, no importa. Se llama Frobenius Forster, ¿sí? Y el cardenal Jacinto Segismundo Gerdil, ¿no? En ambos casos nos encontramos ante grandes figuras intelectuales católicas que no podemos tipificar como escolásticas. No son escolásticas. Y entonces tendríamos que decir que son antiescolásticos. Y habría que ver en qué sentido y hasta dónde. Esto ya nos plantea un problema, ¿sí? ¿Son antiescolásticos en el espíritu ilustrado? ¿O lo son en un espíritu que viene de la tradición humanística de los siglos XV y XVI? Y que viene de su adhesión a otras corrientes del pensamiento católico que también son hasta cierto punto críticas con la escolástica, pero que tienen vínculos con la escolástica. Y parece más bien esto último. Yo diría que este último es el caso, ¿sí? Sin embargo, hay que ver también hasta qué punto ellos distinguen en lo que llaman la ilustración. Adviértase que en alemán ni siquiera hay dos palabras distintas para hablar de ilustración e iluminismo. Solamente hay la Aufklärung, ¿no?
y como siempre pasa con la inteligencia humana, el no tener palabras que distingan implica a veces confusión de conceptos, ¿no? En este caso el castellano es privilegiado. Vamos a ver la imagen de estas dos figuras primero y después vamos a continuar. Estos dos autores, que a nosotros nos interesan como filósofos en particular, podrían llamarse en algún sentido ilustrados. Esa es la pregunta que cabe hacerse, ¿no? Y tenemos que responder que ilustrados en el sentido de iluministas, ciertamente que no. Más aún, son claramente anti-iluministas. Y esto se ve en ambas figuras, este anti-iluminismo, porque ambos polemizan contra aspectos fundamentales de la mentalidad iluminista. Y sobre todo, con el materialismo iluminista. Y aquí es donde viene una cuestión muy interesante. Este antimaterialismo de ambos, que tiene raíces evidentemente cristianas, ¿no?, los lleva filosóficamente a acentuar lo que podríamos llamar cierto espiritualismo, ¿no? E incluso, en el caso de Jardin, a desechar toda posibilidad del mecanicismo en la naturaleza física. Si su antimaterialismo lo lleva al linde del espiritualismo absoluto, diríamos así, en el cual lo material parece no tener consistencia propia. En esto se manifiesta su clara distinción con la tradición escolástica, en la cual la base aristotélica de la filosofía natural impide todo desprecio de la consistencia intrínseca de la naturaleza física, ¿no? E incluso, podríamos decir, su espiritualismo tampoco tiene raíces agustinianas, podríamos decir, porque en San Agustín el realismo de la materia también es indudable, ¿no? Y estos autores van a encontrarse mucho más a su aire, digamos así, frente a ese mecanicismo y materialismo contra el que quieren combatir, poniendo las dos cosas del mismo lado, ¿no? No advirtiendo que materialismo y mecanicismo son dos cosas distintas. Porque encontrar en la materia cierta legalidad mecánica es algo perfectamente compatible incluso con el aristotelismo. Es decir, Aristóteles también entiende que la materia tiene ciertas leyes intrínsecas, que son las de la naturaleza física, ¿no?, y que son leyes universales de naturaleza y que se dan en la naturaleza física de manera necesaria. O sea que hablar de un cierto determinismo de la naturaleza no es propio del materialismo, aunque sea cierto mecanicismo, ¿no? Por supuesto que la concepción aristotélica de la naturaleza no es mecanicista, pero sí es realista en cuanto a la materia, ¿no?, a la materialidad y a la legalidad propia de los seres materiales. Y que entiende que hay cierto mecanicismo o cierto mecanismo en el movimiento de los cuerpos, eso también es propio de Aristóteles, ¿no? Para que ese mecanismo se pueda formular matemáticamente, como sí ya sostiene Platón, eso Aristóteles no lo indaga ni lo profundiza jamás, porque tampoco le interesa mucho, pero no que lo niegue, ¿no?, de ninguna manera.
En estos autores existe esa tendencia común, que es mucho más acentuada todavía eh, en Yardil que en Forster. La tesitura filosófica, a su vez, de estos dos, tiene la peculiaridad de que ambos, como hombres de amplia erudición que son, tienen una cierta simpatía por todo lo que es actividad cultural. Y entonces son hasta cierto punto promotores de un espíritu ilustrado, un espíritu de ilustración, de amplia cultura. Esa va a ser la raíz también de la reacción de Yardil contra Rousseau. Yardil polemiza duramente contra Rousseau, y en particular contra el Emilio de Rousseau, por ese naturalismo anticultural que Rousseau sostiene, ¿no? Es decir, la sociedad y la cultura corrompen al hombre, hay que dejarlo que se desarrolle naturalmente. Esto es algo que Yardil rechaza con toda energía, ¿no? Y está bien que lo rechace, porque es una noción totalmente errónea, tanto de la naturaleza humana como de la cultura. Pero en él ese rechazo tiene una doble raíz, digamos. Una, este espíritu de profundo aprecio de la cultura. Y otra raíz, su espiritualismo, ¿no? Y su clara convicción de que el espíritu es intrínsecamente bueno, no malo. Y además, también contra Rousseau, de que el hombre es social por naturaleza. Digo estas cosas para que se vea cómo estos hombres sostienen principios clásicos. No es decir, no es que cuando digo que no son escolásticos, lo que estoy diciendo es que ni se adhieren al método escolástico ni pertenecen a ninguna de las escuelas, y que al mismo tiempo tienen cierta distancia con la escolástica e incluso hacen críticas contra la escolástica y contra su excesiva complejidad, su excesiva formalidad. Críticas que saben, tienen la misma orientación de las de los humanistas de los siglos XV y XVI, ¿no? En esa línea es donde hay que ubicarlos, en mi opinión. Son antiescolásticos al modo de un Juan Luis Vives, no al modo de un iluminista. ¿Está claro? Es decir, para los iluministas la escolástica es... Hay un historiador italiano de la filosofía del siglo XIX que a todos los que son pensadores cristianos, por supuesto supremamente a los escolásticos, los llama sopranaturalisti, es la escuela de los sobrenaturalistas. ¿Eso qué quiere decir en la mente de este caballero? Que admiten la realidad de orden sobrenatural, así de sencillo. O sea que son cristianos. Es decir, para este hombre ser escolástico es ser cristiano. Esa es una noción muy, muy lata, muy amplia de escolástico, que lamentablemente algunos neoscolásticos también asumen, pero en sentido inverso, ¿no? Solamente un escolástico puede ser un buen cristiano. Con lo cual hemos sacado de la tradición cristiana al grueso de los santos padres de la iglesia, y a los apóstoles mismos. Bueno, entonces no eran escolásticos, ciertamente. Entonces, eso también es otra tontería, ¿verdad? Ahora, no se puede negar que la escolástica es, en la tradición cultural cristiana post-patrística, la corriente que ha cultivado con mayor rigor, profundidad y amplitud el saber teológico y el saber filosófico. Eso es lo que a mí me parece innegable. Y por eso la hace venerable y digna de toda consideración siempre, contra todo antiescolasticismo. Cuando dije lo de los neoscolásticos, pues lo dije con un cierto dejo de ironía, porque los neoscolásticos ni siquiera son profundamente escolásticos en su mayoría. No usan el método escolástico, por ejemplo. No tienen la amplitud mental de la tradición escolástica. Estos autores, ¿a quiénes
o a qué filósofos toman como referentes inmediatos en los que ellos se apoyan. Esto es lo que todavía no dije y es lo más importante para caracterizarlos, ¿no? En el caso de Forster, del abad alemán, su pensamiento filosófico no puede caracterizarse sino como un eclecticismo, porque no se adhiere a ninguna escuela, ni tampoco sigue con total fidelidad a ningún pensador. Pero sí tiene una cierta tendencia general, porque su filosofía se apoya para refutar el materialismo de su época, entiendas esto bien, y para oponerse a ese materialismo que da vueltas por allí, se apoya fundamentalmente en una concepción, como dije, de tipo espiritualista, pero con ciertos elementos de tradición escolástica y de rigor escolástico, porque los dos autores en que se basa fundamentalmente, o las dos corrientes, mejor dicho, en que se basa fundamentalmente Forster son Descartes, la tradición cartesiana, y Leibniz. Esos son los dos autores en que se apoya fundamentalmente Forster. Pero sin identificarse en todas y cada una de las cuestiones con ellos, porque sí, de Descartes toma algunas cosas, pero en otras lo refuta. De Leibniz toma algunas cosas y en otras no lo sigue. Por ejemplo, la monadología de Leibniz la adopta, pero transformándola profundamente, porque niega el carácter clausurado de las mónadas. Y entonces sostiene que existen leyes de naturaleza que son reales por relación real entre las sustancias. Ahí no vamos a entrar en ese problema, pero lo único que importa desde el punto de vista histórico acá es que a ninguno de esos autores en los que él fundamentalmente se apoya, por lo cual algunos lo llamarían un racionalista, no voy a usar ese término porque en el contexto del siglo XVIII resulta totalmente equívoco. Racionalista es lo que no es. Para un racionalista iluminista él es un sobrenaturalista furibundo, ¿sí? Al que hay que mandar a la guillotina, ¿sí? Si cabe y si hace falta. Aunque en Alemania eso propiamente nunca se dio. No. Pero si hubiera sido francés, allí hubiera ido a parar, ¿sí? Estas son cosas que hay que tener en cuenta históricamente, porque si no uno tiende a desfigurar la realidad histórica. Este hombre se está apoyando en autores que el uno es un cristiano católico, el otro es un cristiano luterano, ¿no? Aunque con profundas afinidades con el catolicismo, como es Leibniz. Incluso hay eruditos leibnizianos que discuten si al final de su vida se convirtió al catolicismo o no. Es una cuestión todavía abierta eso. Bien. Pero lo cierto es que hizo esfuerzos profundos por la aproximación entre el catolicismo y el protestantismo, y tuvo una correspondencia muy notable con Bossuet, el gran obispo francés, autor de la célebre obra de las variaciones de las sectas protestantes, ¿no? Es un gran apologeta católico contra el protestantismo. Pero eso a Leibniz no le molesta, digamos. Quiere decir que no, Leibniz, si uno dice Leibniz es un alemán protestante, sí, pero no es un alemán luterano en el sentido riguroso del término, ¿no? Ahí también hay que tener en cuenta la perspectiva histórica, que es importante. Si hubiera sido un luterano riguroso, no hubiera sido un filósofo. Empecemos por ahí. ¿Está claro? Porque el ser filósofo y el ser luterano riguroso se excluyen mutuamente. Y en ese sentido, algo de la tradición católica de Alemania persiste en los principados protestantes. Es clarísimo eso, ¿no? Considere uno su arquitectura, su pintura, su escultura, su música o su literatura, y en particular la filosofía o la teología. En la teología es mucho más difícil ver la huella, pero en los saberes humanos y en las artes humanas es más fácil encontrarlo, ¿no? Es decir, esa
abolición de la naturaleza humana que hace Lutero no tiene asidero alguno en la realidad. La naturaleza reclama sus fueros, digamos. Y, música. Claro, por ejemplo. Entonces, ahí hay un problema que en la música él se contradice a sí mismo, inclusive. Entonces, ya partiendo de ahí, tenemos todo las contradicciones intrínsecas del luteranismo atraviesan toda su historia. De manera que, cuando uno dice que un autor pertenece a la Alemania protestante, eso no quiere decir de suyo que sea un doctrinario luterano coherente, ¿no? No, para nada de nada, porque puede ser apenas luterano, digamos, y hay que ver en qué y hasta dónde, ¿no? Esto es un excursus al margen, pero que es importante desde el punto de vista histórico-cultural, ¿no? Forster no es un alemán del ámbito protestante, para nada. Forster es un abad benedictino, de Baviera además, ¿no? Es decir, como dije, del corazón de la Alemania católica. Incluso la actividad de Forster como profesor de filosofía nos lleva al contexto de la Alemania católica más profunda, porque Forster, antes de ser abad en Sankt Emmeran de Regensburg, fue profesor de filosofía en la Universidad de Salzburgo. Recordemos que Salzburgo era un principado eclesiástico, ¿no? Cuando uno tiene que hacer estas ubicaciones históricas, adviértese que los principados eclesiásticos surgen en la monarquía germánica en el siglo X, bajo el reinado de Otón I de Sajonia, ¿sí? Que es el primer rey de Germania que recibe la corona, pero no, el primer rey de sola Germania, digamos, que recibe la corona imperial, ¿no? Después de un interregno en el cual no ha habido emperadores romanos, ¿no? Desde la muerte de Arnulfo de Carintia, ¿no? A comienzos del siglo X, hasta pasada la mitad del siglo X, no hay nadie que reciba la corona y el título de Romanos Imperator, ¿no? Arnulfo de Carintia es el último de la casa carolingia, ¿no? De la dinastía de los Pipínidas, que recibe el título de emperador romano. Y luego ese título pasa a los reyes de Germania, ¿no? El primero de los cuales en recibirlo es Otón I, después de su matrimonio con Adelaida de Borgoña, reina de Italia y de Arles, ¿sí? Y descendiendo a Italia, defiende a Adelaida de los que quieren usurparle el trono, casa con Adelaida, se transforma también en rey de Italia, ¿no? Y como tal recibe el título de Romanus Imperator. Esto para ubicarse. Pero Otón va a crear un régimen de principados eclesiásticos, en el cual porciones del territorio de su monarquía se eximen políticamente de la autoridad de cualquier príncipe civil, de manera tal que, de los duques germánicos, que eran los gobernadores de las grandes provincias del reino, digamos, ¿no? Para que se entienda fácil. Y esas porciones territoriales van a ser gobernadas civilmente por los que serán llamados príncipes eclesiásticos, sean obispos, sean abades. Porque hay principados eclesiásticos episcopales y hay principados eclesiásticos abaciales. Bien. De hecho, Frobenius Forster va a ser príncipe abad de Sankt Emmeran de Regensburg, mientras que los arzobispos de Salzburgo eran príncipes de Salzburgo, ¿no? Príncipes arzobispos de Salzburgo. Esto lo sabe cualquiera que conozca la biografía de Mozart, por ejemplo, también a fines del siglo XVIII, ¿no? Segunda mitad del siglo XVIII, porque Mozart era de Salzburgo. Bien. Y además su padre era músico de la orquesta del Palacio del Príncipe Arzobispo. Y él también empezó así.
y toda su composición juvenil está dedicada a la actividad de la capilla de la corte arzobispal de Salzburgo, ¿no? Y al palacio. A lo primero la música sacra, a lo segundo la música de cámara, ¿no? ¿Continuó hasta el siglo XX? Los principados eclesiásticos dejan de existir con la invasión napoleónica a Germania. O sea, son arrasados por la Revolución Francesa. De nuevo nos vemos ante el mismo panorama, ¿no? Hice esta alusión, me remonté al siglo X para que se advirtiese que este hombre del que estamos hablando, como un, entre comillas, ilustrado, vive en un contexto histórico que es el de la cristiandad germánica, ¿no? Con las peculiaridades que tiene la monarquía germánica en la tradición de la cristiandad. Entre esas peculiaridades se incluye la importancia cultural de las abadías, por ejemplo, ¿no? Que seguirán siendo en este pleno siglo XVIII centros florecientes de cultura, ¿no? Lo cual se ve en el esplendor de sus bibliotecas, que es lo que podemos ver hasta el día de hoy, ¿no? No podemos ver desgraciadamente las bibliotecas de Francia de esa época, y tampoco podemos ver muchas de las españolas. Las de Francia las arrasó la Revolución de 1789. Las españolas fueron víctimas primero de la invasión napoleónica, en parte, después de la desamortización de Mendizábal, y finalmente por las hordas revolucionarias de la Guerra Civil Española en el siglo XX, que destruyeron cantidad de bibliotecas magníficas, de monasterios y de, sobre todo en este caso no ya de monasterios porque las había triturado Mendizábal, sino de órdenes mendicantes, ¿no? Dominico, franciscano, agustino. Bien. Volvamos. Sí. Fíjense que si uno estudia la historia desde esta perspectiva, no solo no aparece en modo alguno que a partir del siglo XVIII cunde la cultura, sino más bien al revés. El siglo XVIII es un siglo destructivo para la tradición cultural de la cristiandad. Como movimiento radicalmente anticultural que es, lo que tiene que crearse es el aura de ser refundador de la cultura, ¿no? Y a partir de ahí hay una cultura nueva, que es la verdadera, ¿no? La única. Pero lo que ha hecho es arrasar en gran parte la tradición cultural, ¿no? Y sobre todo los ámbitos concretos en que esa tradición cultural se desenvolvía. Por eso hice alusión a los principados eclesiásticos en el contexto de la Alemania católica, ¿no? Que seguían existiendo en pleno siglo XVIII. El príncipe arzobispo de Salzburgo en el siglo XVII, hacia mediados del siglo XVII, junto con el emperador austríaco, deciden fundar en Salzburgo una universidad, dedicada sobre todo a la teología y a la filosofía, y ligada a la vida de lo que era el centro de la cultura espiritual e intelectual, y eso es típicamente propio de la tradición de la cristiandad. Cultura espiritual quiere decir de espiritualidad cristiana, ¿no? Empezando por la oración y por la liturgia, que era la abadía benedictina de San Pedro, de Salzburgo, ¿no? Es decir, en esa abadía, que era el corazón de la ciudad, ¿no? Desde todo punto de vista, el corazón religioso, el corazón cultural, ¿no? Surge la iniciativa que apoyarán tanto el príncipe arzobispo como el emperador de fundar una universidad. Y allí es donde fue profesor Frobenius Forster, ¿no? La Universidad de Salzburgo. Esa también va a ser casi destruida, digamos así, por el proceso de la invasión napoleónica. Digo casi porque al poco tiempo se refunda con ciertas peculiaridades, ¿no? Por los duques de Baviera, de manera tal que tiene cierta continuidad. Por los duques de Baviera digo ya porque el principado eclesiástico desaparece. El incluir a Frobenius Forster en este mundo cultural es importante para no malinterpretar su figura y su pensamiento.
Frobenius Foster es evidentemente un hombre ilustrado, un hombre de espíritu culto, amante de los saberes, de las disciplinas y del cultivo de las mismas. Pero eso no se debe en modo alguno al iluminismo del siglo XVIII. Más aún, hay que decir que el iluminismo del siglo XVIII destruye esa tradición, que es la del humanismo auténtico, que viene de la tradición de la paideia griega, de la humanitas ciceroniana y de la asunción de ambas por el cristianismo en los siglos patrísticos. Es en esa línea que hay que visualizar a Forster, y especialmente en la contribución de los benedictinos a ese mundo de la cultura como instrumento de perfeccionamiento del hombre como hombre en orden a su plenitud cristiana. Los benedictinos durante siglos han contribuido a eso constantemente, sobre todo a partir del siglo VIII, con la llamada reforma de San Benito de Aniano, que exaltará la importancia de los scriptoria monásticos, es decir, de la tarea de copiado de manuscritos en los monasterios, como labor principalísima del monje. Y es por eso que a los benedictinos se deben las bibliotecas de Europa, digamos, de la Europa latina, de la cristiandad latina. Bibliotecas que, como dije hace un rato, el iluminismo y toda la tradición revolucionaria que deriva de él no ha hecho más que expoliar o destruir. De modo que es engañoso decir es un ilustrado por su espíritu de erudición, porque eso puede hacer creer que gracias a la llamada ilustración, es decir, al iluminismo del siglo XVIII, este hombre se interesa por las ciencias, por las artes, por la filosofía, ¿no? Ese es un equívoco muy fácil para el que no conoce la historia real y solamente tiene la perspectiva ideológica del modernismo iluminista. Pero no como iluminista, sino como incorporada en la mentalidad corriente de visualización de la historia, a eso me refiero. Pero incurre necesariamente en ese error. Decir que es un ilustrado es decir que es un hombre de la tradición benedictina, no, y es ilustrado al modo de la tradición benedictina, porque su ilustración está toda ella al servicio de la fe, como dije. Y los filósofos en que se apoya principalmente son filósofos precisamente antimaterialistas. Descartes, Leibniz, Wolff, como derivado de Leibniz, ¿no? Y en Wolff vemos también, como en Leibniz, cierto influjo escolástico, lo mismo que en Descartes, básicamente de la escolástica jesuítica en ambos casos. Aunque todos esos autores proponen una vía nueva, digamos así, de filosofía, pero al servicio de la fe también, es decir, en el espíritu de la tradición de la que estamos hablando. Esto no quiere decir que no sea una filosofía de alguna manera peculiar, con innovaciones que la distinguen y al mismo tiempo la contraponen al grueso de la tradición escolástica, pero hay que ver hasta dónde y en qué medida se da eso. Lo que no son mentalidades anticristianas, como los sistemas de la ideología iluminista. Aquí se plantea una problemática que es necesario indagar, investigar, ¿no? Pero esto hay que hacerlo contrastando las obras, ¿no?, de estos autores con el contexto de la mentalidad iluminista, ¿no? Precisamente el ser un hombre que valora y estima la filosofía de Descartes, de Leibniz, de Wolff, lo hace a Forster en el siglo XVIII alemán un adversario de los auténticos iluministas alemanes como son Kant o el fundador de los Illuminati, ¿no?, Adam Weishaupt, ambos profesores de filosofía en universidades de la Alemania, ahora sí, radicalmente luterana, en que irrumpe y se abre camino la mentalidad iluminista, instalada incluso en la cátedra.
pero precisamente esa mentalidad es totalmente enemiga y opuesta a lo que Kant descarta como el dogmatismo wolfiano. Fíjense que Kant descarta esa tradición de pensamiento con el mismo mote despectivo que los librepensadores ingleses usan para todo el pensamiento cristiano. Es dogmático, no es crítico. Por ahí pasa una divisoria de agua fundamental, ¿no? Cuando uno advierte que para un Kant, un Frobenius Forster es un dogmático, ¿no? Aunque sea un pensador sumamente moderado, equilibrado, ecléctico, que no se apega a ninguna escuela ni al pensamiento de ningún autor particular absolutamente, ¿no? Que hace una crítica también moderada de la tradición escolástica y al mismo tiempo se apoya con mucho eclecticismo en autores como Descartes, Leibniz o Wolff, ¿no? Es un dogmático, ¿por qué? Porque es, como diría el italiano aquel del siglo XIX, un sopranaturalista. No es un hombre que encierra la realidad en la naturaleza inmanente. Y que se admite un ser divino es un Dios deísta que no puede intervenir en el tiempo de la historia ni en la naturaleza. Es un sopranaturalista. Esa divisoria fundamental es la que hay que tener en cuenta para ubicar a los autores, ¿no? Y no perderse en la idea de que si no son escolásticos en el siglo XVIII no son autores cristianos. No, momentito. Representan otro tipo de tradición, ¿no? De pensamiento católico o cristiano, pero conservando ciertos principios fundamentales de la tradición. Y sobre todo, conservando la fe y los principios de la fe y la verdad de la fe contra la marea iluminista que está ascendiendo. Esto también parece claro en el caso de Jardil. La figura de Jardil pertenece al norte de Italia. Jardil es saboyano de nacimiento, es decir, propiamente no italiano. Y este hombre centra su pensamiento filosófico, como ya dije, en el rechazo de toda forma de materialismo y de toda forma de mecanicismo. Y avanza contra los censistas, precisamente, que se difunden ya en la época, en segunda mitad del siglo XVIII avanzado, los censistas franceses e italianos, ¿no? Contra la idea de explicar la vida intelectual y el conocimiento humano por el mecanismo de la materia. Toda la tradición empirista y materialista es refutada ampliamente por Jardil, partiendo de su refutación de Locke y de su doctrina sobre el origen del conocimiento humano. Jardil vincula el materialismo al empirismo, en lo cual no le falta razón del todo, aunque sean dos problemáticas distintas. Pero al vincular materialismo y empirismo de manera tal que el empirismo sería, según él, la raíz del materialismo, su teoría del conocimiento va a ser de fuerte matiz innatista. ¿Sí? Y esto lo lleva de nuevo a apoyarse no tanto en Descartes como en el que es, sin ser un cartesiano propiamente dicho, el autor más notable del siglo XVII francés inspirado por el pensamiento de Descartes, que es Nicolas Malebranche, miembro del oratorio francés fundado por Pedro de Berulle. El padre Malebranche, oratoriano de Francia, de la segunda mitad del siglo XVII, recordemos, es primero que nada un radicalizador del innatismo cartesiano, porque para Descartes las ideas innatas son unas pocas.
y coexisten con las ideas adventicias, que son las que se obtienen de la experiencia, ¿no? Y se distingue también ambas de las facticias, que son las ideas que produce la inteligencia humana en relación con las cosas artificiales, ¿no? De manera que a esa tesitura de Descartes, que no tiene mucho de innovador, que se puede encontrar incluso en muchos escolásticos, ¿no?, antiguos, de distintas maneras, Malebranche profundizará el innatismo a partir de su principio de que no hay conocimiento intelectual si no hay visión de las cosas en Dios. El pensamiento de Malebranche no nos toca a nosotros desarrollarlo de modo alguno, lo doy por conocido. Muchos han criticado a Malebranche como antecedente del ontologismo italiano del siglo XIX. Ciertamente no se le puede achacar ontologismo a Malebranche en el sentido en que sí corresponde decirlo de Gioberti, ¿no? Porque el ontologismo en el sentido condenado por la Iglesia es un ontologismo que va unido al panteísmo. Y eso en Malebranche es algo que está absolutamente ausente. No es un error que se le pueda achacar a Nicolas Malebranche, ¿no? Nicolas Malebranche habla de una visión que no es en Dios mismo, sino en algo que hace partícipe a la inteligencia humana de un cierto modo, de la presencia de Dios. Es decir, son doctrinas claramente inspiradas por la lectura de San Agustín y de la doctrina agustiniana de la iluminación intelectual. Esta es la raíz que tienen. No son doctrinas propiamente o que se puedan tipificar meramente como cartesianas. Recordemos que el oratorio de Beril, tanto en su doctrina de espiritualidad como en su orientación filosófica, procura arraigarse en San Agustín, ¿no? Es un fenómeno del retorno a los padres que se da en gran parte del movimiento humanístico antiescolástico de los siglos XV y XVI, de alguna manera el lema de Erasmo, ¿no? Y se verifican amplias corrientes de estos siglos dentro de la Iglesia Católica. Pero son agustinismos muy particulares, ¿no?, que en el fondo desconocen el rigor conceptual del pensamiento de San Agustín y toman solamente algunos tópicos, algunos principios que tratan de aplicar a su manera. Eso ya es un juicio mío. Yo creo que son más agustinianos la mayoría de los escolásticos, incluido Santo Tomás de Aquino, que estos que procuran inspirarse directamente en San Agustín, ¿no? Pero eso es una apreciación, insisto, que hago yo, en mi opinión. El Nicolas Malebranche va a ser la principal fuente de inspiración de Gerdil, ¿sí? Gerdil. Y esta acentuación del innatismo en la teoría del conocimiento y del espiritualismo ontológico, es decir, en realidad la materia es más bien algo puramente objetivo, en el sentido de que tiene entidad en cuanto es conocido por el espíritu, lo lleva al borde del idealismo, diríamos, ¿no? Es decir, fíjense, pasa algo semejante en Gerdil a lo que pasa en Berkeley. Berkeley es un autor conocido al que se suele citar como uno de los grandes empiristas ingleses, ¿no? Lo primero que hay que hablar es que George Berkeley, ¿no es cierto? Siglo XVIII también. Berkeley es inglés por la lengua, pero no es inglés, ¿no? Es un irlandés. Es un clérigo irlandés anglicano, cuya preocupación principal es, como en Gerdil, refutar el materialismo. Y se va a valer de argumentos empiristas para mostrar que el materialismo es absoluto.
en esto también se parece a Serdir a Berkeley. Va a usar de argumentos de Locke para mostrar que, siguiendo su línea de argumentación, se puede demostrar la inmaterialidad del alma humana y por lo tanto su espiritualidad y su inmortalidad. Señala una afinidad aquí nada más, un parentesco entre la tesitura espiritual de Berkeley y la de Yerdil. Son antimaterialistas, pero en lugar de desarrollar la refutación del materialismo desde la sólida tradición escolástica, lo hacen desde posturas que combinan el espiritualismo de tendencia más bien innatista de Malebranche con, presuntamente agustiniana, ¿no?, con argumentaciones de tipo empirista, diríamos así, según las cuales ellos sostienen que se puede y hay que ir más allá para ser coherentes de lo que van los empiristas. Su antimaterialismo, como dije antes, lo lleva inclusive a desdibujar la legalidad de la naturaleza y a defender el ocasionalismo de Malebranche. Uno de los aspectos centrales del pensamiento de Malebranche es su innatismo intelectual y el otro es su ocasionalismo. ¿A qué se llama ocasionalismo? A la idea de que en la naturaleza física no hay leyes determinísticas, sino que lo que acontece en el universo físico no es más que una ocasión para que Dios decida qué es lo que sucede. O sea, la materia es siempre de alguna manera mera potencialidad, ¿no? Y quien termina de determinarla es la intervención directa de Dios. Este sería el eje del ocasionalismo. Así como su antimaterialismo lo lleva a una especie de innatismo cuasi idealista, su antimecanicismo lo lleva al ocasionalismo. ¿Está claro? Esta es la postura de, bosquejada en gruesos trazos, la postura de Yerdil. Del cardenal Yerdil, claro, sí. Del cardenal Yerdil. El que sostiene el ocasionalismo de Malebranche es Yerdil, sí. No, yo he hecho la comparación con Berkeley, hace una vez la duda, no. Sí. No, pero la comparación con Berkeley la hice simplemente por el hecho de usar argumentos empiristas para refutar al empirismo, ¿no? Que lo hacen ambos, lo hace Berkeley a su manera, lo hace Yerdil a la suya. Ajá. Pero Yerdil en el fondo sostiene una metafísica que podríamos llamar de la realidad del espíritu humano, ¿no?, en la cual hay una primacía radical de lo espiritual sobre lo material, y podríamos decir que con cierto desequilibrio, ¿no?, porque lo que queda puesto en cuestión allí directamente es el concepto mismo de naturaleza, ¿no? Eso. Cosa que, digamos de paso, no aparece nunca en Descartes, ¿no? Descartes es un mecanicista en el terreno de los cuerpos. Los cuerpos están sujetos a leyes determinadas. En eso no difiere Descartes ni de Aristóteles ni de Newton. Difiere sí de Aristóteles y está con Galileo y con Newton en entender que la materia es esencial, los cuerpos son esencialmente cantidad dimensiva, o sea, extensión, y por lo tanto hay que estudiarlo fundamentalmente y únicamente desde el punto de vista matemático, ¿no? Pero no es ese el caso de Yerdil, porque Yerdil descarta todo mecanismo de la naturaleza, porque es un ocasionalista a lo Malebranche, y por eso rechaza también la física de Newton. ¿Está claro? Mientras los jesuitas de Cervera entienden con mucha profundidad que la física matemática experimental, en sentido realista, es parte del conocimiento de la naturaleza, ¿no?, y no por eso son menos refutadores de todo materialismo. No.
el cardenal Serdil cae en una posición mucho menos equilibrada desde el punto intelectual, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Porque para refutar al materialismo y el mecanicismo cae en una especie de espiritualismo exacerbado y unilateral, ¿no? En el cual la única realidad auténticamente consistente es la del espíritu humano y por encima de ella la del ser divino, ¿no? Eso sí, pero es una filosofía profundamente metafísica, teológico-natural, ¿no? Eso no se puede negar. Y anti-iluminista, en el sentido de los errores básicos del iluminismo, que él centra en el materialismo. Y ahí viene otro problema, ¿no? El iluminismo es meramente materialismo. Ahí está el asunto, ¿se entiende? Es meramente materialismo. Porque hasta qué punto esa vía que transita Jardil es del todo opuesta a la de un Kant, por ejemplo. Porque Kant hará también del mundo de la naturaleza algo dependiente del espíritu en última instancia. Porque es la subjetividad la determinante del fenómeno. Así es que hay que ver si esa visión del iluminismo no es hasta cierto punto unilateral. No basta la raíz misma del iluminismo. No detecta cuál es el trasfondo más profundo de la mentalidad iluminista, ¿no? Y solamente se bate contra los materialistas, ¿no? Algo semejante hay, y quizá en parte por influjo de Jardil, en Rosmini, que ya veremos en clase próxima, ¿sí? El abate Rosmini tiene en parte esto, ¿no? Es decir, él identifica iluminismo con los empiristas y los materialistas. Por supuesto que también critica a Kant, y lo critica a veces con mucha severidad, ¿no? En sus errores fundamentales. Pero también es cierto que al mismo tiempo hace una contraposición excesiva entre Kant y los empiristas. Y eso porque el enemigo principal y básico sigue siendo para él el materialismo, al modo en que lo piensa Jardil, ¿sí? En cambio, contemporáneamente tenemos una figura que, sin haber sido filósofo, tiene una visión mucho más profunda de los errores del iluminismo. Y me refiero nada más y nada menos que al gran doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio es la máxima figura del siglo XVIII italiano, ¿no? Por la dimensión de su santidad, primero que nada, y además por la amplitud y profundidad de su pensamiento. El grueso del esfuerzo intelectual de San Alfonso estuvo dedicado a la teología moral, de la que es el gran maestro para los siglos que le siguen, y en la teología espiritual. Pero se interesa también por lo que él llama los sistemas impíos y ateos de nuestro tiempo, ¿no? Y esos sistemas los remonta él como a raíz principal al lo que él llama el sistema aberrante o perverso de Spinoza. Y advirtamos que Spinoza no es un materialista. Spinoza es un panteísta. Y en ese sentido, de alguna manera, un espiritualista. Y en Spinoza hay una raíz mucho más completa del espíritu iluminista. ¿Por qué? Porque está la identificación de la inmanencia con la divinidad. Y entonces la inmanencia lo es todo. O como dirá Hegel, la historia es el absoluto.
o la naturaleza es el absoluto. Y esa reducción de Dios a la criatura tiene mucho más claramente el sello profundo de la malignidad que el mero empirismo. San Alfonso, al hablar del abominable sistema de Spinoza, ¿no?, está identificando con mucha mayor profundidad la raíz de la mentalidad atea e impía del siglo XVIII, ¿no?, que no está tanto en el empirismo, que es nada más que una de sus estrategias ideológicas parciales, como en la identificación del hombre con la divinidad, para ser del hombre el Dios del hombre, ¿no? Esa es la raíz real de la ideología iluminista, no el empirismo. El empirismo es una manera de llevar al hombre a quedar encerrado en la inmanencia, con su razón, que no puede ocuparse sino de las cosas materiales y por lo tanto, sí, de las cosas sensibles y por lo tanto de las cosas materiales, ¿no? Y si el materialismo o parcial materialismo que se deriva de allí es una consecuencia de eso mismo, ¿no? Es decir, del sumergir al hombre en la inmanencia, pero para que él sea el Señor absoluto, ¿está claro? Porque, y por eso la estrategia iluminista no cierra en un materialismo absoluto, sino más bien en la dualidad del sujeto y el objeto, donde la subjetividad representa la espiritualidad que se opone a la materialidad de la objetividad, ¿no? Y por eso en el sistema de Kant está mucho más consumada la mentalidad iluminista que en el sistema de Locke, por ejemplo, ¿no? Y autores como Gerdil, e inclusive hasta cierto punto Rosmini, que van sobre todo contra el empirismo y contra el materialismo, ¿no?, no han hecho una crítica suficientemente radical del iluminismo. Esto es un defecto de su crítica, pero no significa que sean en su actitud o en su espíritu iluministas. Está claro lo que digo, ¿no? Ni idealistas. Ni idealistas tampoco, sin más, no. Si caen en alguna versión de idealismo, habría que ver y hasta qué punto y en qué medida. Idealistas absolutos no pueden serlo jamás, en el sentido de entender que por encima, esto lo entienden y lo dicen con toda claridad, de la realidad del espíritu humano está la realidad del espíritu divino. Por lo tanto, en ninguna manera esa realidad trascendente depende para existir del pensamiento humano, ni existe en función del pensamiento humano, claro, ¿no? Ahí cualquier idealismo que se les achaque tiene un límite clarísimo, ¿no? Desde el punto de vista teológico son realistas, es decir, en el conocimiento de Dios son claramente realistas. Y por lo tanto algún elemento de realismo tiene que tener su pensamiento en relación con el hombre y con las cosas finitas, ¿no?, porque si no, no argumentarían racionalmente para llegar a la existencia de Dios, ¿no?, cosa que sí hacen. Así que por lo menos alguna realidad finita como realidad independiente, que existe independientemente de que sea entendida, admiten. Otra cosa es si admiten una realidad que no sea inteligencia. Ese sería el problema. De una especie de amaterialismo en la concepción del mundo, ¿no? Bien. Con esto dejamos planteada esta problemática, que es muy interesante y que nos muestra de nuevo la riqueza, los matices del pensamiento filosófico católico, cristiano, del siglo XVIII. Me he remontado, ahora retomo el tema desde el origen, ¿no?, porque ya con esto lo vamos a cerrar. Con esto damos por terminado el panorama de la tradición escolástica, que ha ampliado a ciertos autores católicos, pero no escolásticos, del siglo XVIII, con el objeto de mostrar la continuidad vital de la tradición clásica de la filosofía
en el siglo que es el horizonte de partida de lo que nosotros estamos estudiando, que es la contraposición entre el pensamiento filosófico auténtico, de tradición clásica y realista, y la ideología antifilosófica del iluminismo. Y me retrotraje al siglo XVIII para mostrar que a despecho de lo que parecen insinuar las historias vulgares de la filosofía, el pensamiento del siglo XVIII de ninguna manera es legítimo reducirlo a los pensadores iluministas. Es un pensamiento que fácticamente abarca un gran movimiento de tradición intelectual cristiana que da continuidad al cultivo de la filosofía según los principios clásicos. Desconocer este hecho histórico es posible solamente cuando se cae en el historicismo que ya hemos mencionado en esta clase, que pretende que todo esto no es más que el relicto, el resto ya disecado de un modo de pensar vacío de todo contenido y anquilosado, ¿no? Que ya no puede dar más nada de sí. Juicios arbitrarios como este encontramos aún en historiadores católicos del siglo XX, como es el caso que yo cité de la historia de la filosofía moderna de Gilson y Langan, o en artículos que se refieren a toda la escolástica de los siglos XVII y XVIII como escolástica decadente, sin más. Esta visión de la historia es, en mi opinión, absolutamente inaceptable. Porque el hecho histórico de que esta escolástica se haya visto, o que esta tradición de pensamiento se haya visto en parte interrumpida, no totalmente interrumpida, porque eso tampoco es correcto, en parte interrumpida y expulsada de los ámbitos académicos dominantes, expulsada finalmente de las universidades, no es un hecho que se deba a la debilidad de este pensamiento, es un hecho que se debe exclusivamente a la violencia destructora del espíritu revolucionario que nace con la ideología iluminista. Esto es lo que quiero que quede bien claro. Ahora, el tema con que vamos a continuar es la segunda parte del programa. Y no voy a continuar ahora con la línea del pensamiento clásico en el siglo XIX-XX, sino que voy a empezar con los intentos de superación del inmanentismo. Esta problemática la he abierto precisamente con las figuras de Scherdil y Forster, porque ahí queda latente una cuestión. Yo he hecho hincapié en que estos autores son fundamentalmente antimaterialistas y por lo tanto tratan de refutar el materialismo. Pero uno puede plantearse hasta qué punto logran hacerlo con rigor objetivo desde las posturas que asumen y hasta qué punto en cambio se quedan a mitad de camino, porque los principios de los que parten sistemáticamente no les dan fundamento suficiente para la crítica que pretenden hacer. Esta es una problemática que queda abierta claramente, pero que se profundiza mucho más si uno tiene en cuenta ese fenómeno del eclecticismo del que habla con toda claridad el ilustre filósofo Rancio. Porque el eclecticismo es la pretensión de convivencia de lo contradictorio. Y en esta línea que vamos a desarrollar a partir de la clase que viene, la problemática que nos viene al cruce es esta, ¿no? ¿Por qué hablamos de intentos de superación del inmanentismo? Porque hablamos de autores que en su intención pretenden salir del inmanentismo establecido por la mentalidad iluminista, pero que por compartir ciertos principios de esa mentalidad no terminan de salir del todo, y por eso su empresa queda en el estado de conato y no alcanza el término que se propone, por lo menos no íntegramente. De esto vamos a tratar a partir de la próxima clase, si Dios quiere.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.